Tenemos 18 grados de temperatura en la ciudad, tenemos un cielo despejado, estamos viviendo una mañana más que agradable aquí y la invitación es que nos sigan acompañando hasta las 11 de la mañana aquí en Panorama 1410. Recibimos en estudio ya al diputado Daniel Cayani, a quien le agradecemos que esté con nosotros y que nos acompañe en la mañana de hoy. Buenos días, para mí es un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de la radio, que es una radio muy prestigiosa y que tiene mucha historia y muchas siempre gracias. Es bueno conversar. Muchas gracias, Daniel. Además has estado varias veces conversando con nosotros hasta ahora de la mañana también y en otras transmisiones. A veces presencialmente. A veces presencialmente, sí, siempre podemos contar y el agradecimiento por ello con tu palabra y el análisis, ¿no? Bueno, como siempre estás muy empapado con las situaciones del Uruguay y sus relaciones con el mundo, ¿no? Y de lo que pasa en el mundo, ¿no? En general. Y en los últimos tiempos también se te ha visto muy crítico con estas cuestiones que tienen que ver con el relacionamiento y el famoso plan que el gobierno dijo que iba a llevar adelante con respecto al mundo y la relación de Uruguay con el mundo, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos a este tema? Sí, creo que es un tema de preocupación generalizada, porque el contexto internacional, es decir, la situación de la economía mundial se vio muy resentida por la situación del COVID. Uh-huh. Eso generó un efecto sobre la demanda y sobre la oferta de los productos que se producen en el mundo. Algunos hablan del lentecimiento del intercambio comercial. En algún momento se hablaba de que eso iba a generar una disminución de más o menos un 32% del comercio mundial, un comercio mundial que cada vez, por el desarrollo de las tecnologías, de la comunicación, de los medios de transporte, se había desarrollado bastante. Por suerte eso no sucedió tan drásticamente como se pensaba, se disminuyó en menos de un 10%, un 9% se habla, pero sí tuvo rebotes diferenciales según las regiones. Es decir, en la región de Asia-Pacífico, sobre todo China, uh-huh, que tuvo un levante muy importante y tuvo una situación de mayor control de la pandemia, más allá de que comenzó en primera instancia masivamente ahí, pero después eso terminó también complicando la situación de Europa, de Estados Unidos, que sin duda es una situación bastante compleja, y el pegue en América Latina y sobre todo América del Sur fue bastante importante, sobre todo porque América Latina tiene una vocación exportadora muy importante de materias primas, pero también tiene un influjo muy importante de algo que nosotros también, y lo vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo en Uruguay, que tiene que ver con el turismo, ¿no? Es decir, el servicio turístico, es decir, la atracción de turismo extranjero se ha resentido en todo el continente por problemas de movilidad, y bueno, eso también ha pegado en Uruguay, y en Uruguay ha pegado de manera quizás hasta diferencialmente un poco peor. Es decir, uh-huh, las exportaciones de bienes, ¿no? Uno tiene diferentes indicadores para medir cómo pega esta crisis en cada uno de los países. En el caso de las exportaciones de bienes, eso que producimos, yo qué sé, la soja, la celulosa, el arroz, cosas más tangibles, en Uruguay se redujo en el último año un 12,5%, que en términos de ingresos de divisas son casi un poco más de $1.000 millones. Eso es una situación compleja, porque en realidad no solo es que nuestras empresas agroexportadoras pudieron vender un poco más, en este caso menos, ¿no? Sino que además el conjunto de la cadena agroexportadora, que también tiene un encadenamiento con las pequeñas y medianas empresas, con los trabajadores, es decir, con el transporte logístico, con las pequeñas y medianas empresas que le venden servicios asociados a estas empresas agroexportadoras o a esta cadena agroexportadora. En la casa de la cadena cárnica, los productores rurales de carne también se ven poco beneficiados. Entonces eso ya es un indicador bastante complejo. Y si uno lo compara con el conjunto de las exportaciones de América del Sur, ese indicador es más complejo en Uruguay que en América del Sur. Es decir, las exportaciones cayeron más en Uruguay que en América del Sur, por tanto creo que ahí hay un problema, y ni que hablar con el comercio mundial, que hablábamos que era un 9%. Pero si además le sumás, y termino con esto, explicación medio genérica, uh-huh, el tema de servicios, que el Uruguay tiene un importante comprensión del tema de servicios, se ha desarrollado en los últimos años de manera importante, no solo servicios turísticos, sino servicios globales que tienen que ver con esas empresas que atienden sistemas financieros, estas empresas que atienden en Uruguay para el mundo. Todos conocemos importantes empresas que están radicadas en Uruguay. En realidad eso también disminuyó a casi un 28%. Y eso también fue una disminución mucho más importante que el conjunto de la región. Y en conjunto, que eso es lo más importante, eso significó un ingreso de más de 3.000 millones menos de divisas para el Uruguay. O sea,
Uruguay exporta más o menos 16.000 millones de dólares entre comercio de bienes y servicios. 3.000 millones de dólares menos ingresaron menos a las arcas, no solo de la economía nacional, sino después eso se traduce en impuestos, en encadenamientos hacia el interior del Uruguay. Por tanto, eso es una situación compleja. Entonces, más compleja de la que pensábamos cuando se inició el gobierno, porque sin duda tiene que ver con el lentecimiento de la economía mundial, pero que tiene un pegue mucho más complejo en Uruguay y que lo que nosotros vemos es que no haya una estrategia de desarrollo comercial que atienda no solo la situación general del Uruguay, sino esta situación particular, porque en realidad si nosotros no logramos que nuestros principales productos de exportación tengan un buen acceso preferencial a determinados mercados, después eso termina también pegando en el ingreso nacional, en el ingreso de las familias, en todas esas cosas que estamos viendo que hoy se ven afectados mucho más, y más si le agregamos que en el medio de esto estamos haciendo un ajuste de la economía, que eso también es otro componente. Claro. Ahora, ¿cuánto de la pandemia, cuánto de la necesidad de obviamente abrir el Uruguay y exportar, tener mejores negocios en el mundo, ¿no? Pero cuánto de la pandemia es la situación es achacable el 100% a la pandemia o responde también a estrategias de país que deberían cambiar? No, yo creo que sin duda el lentecimiento de la economía mundial tiene que ver con la pandemia. El Uruguay no tiene mucho para hacer. Lo que sí es verdad es que mientras tanto esto sucedía, en el mundo pasaron cosas. Es decir, el mundo no se quedó callado en esa situación, llorando la milonga y diciendo que en realidad estaba pasando eso y no podíamos hacer nada, ¿no? Entre medio de esto, China, el Asia-Pacífico, una zona comercial que se llama ASEAN, que integra Vietnam, Laos, Camboya, más de 15 países que representan más del 30% del PBI mundial y el 30% del comercio mundial, firmaron un acuerdo, entre ellos también está Nueva Zelanda y Australia, que son competidores de nuestros productos, un acuerdo comercial muy importante que le permite un ingreso preferencial de todos esos productos entre esa zona comercial. También se terminó de firmar un acuerdo comercial en África con más de 54 países, una zona de libre comercio, la más grande del mundo, más de 1.300 millones de habitantes. África es el continente del futuro. La administración Trump, esta que terminó, renegoció el tratado con México y Canadá, que empezó a regir ahora en julio del 2020. Es decir, en términos generales, el mundo se siguió organizando y tratando de profundizar los conglomerados regionales para seguir avanzando y sobre todo tener una esfera de influencia mayor y sobre todo tratar que en esta situación compleja la región juegue un papel. El Uruguay y el Mercosur, Uruguay tuvo la presidencia pro tempore el último semestre del año pasado, y el Mercosur en general no ha hecho mucho en ese sentido. Entonces creo que ahí hay como una falta de previsión. No porque el Uruguay vaya a sacar, yo siempre digo, no vamos a sacar pecho como gorrión de basurero y vamos a imponer nuestras condiciones porque somos un país con un relativo tamaño y sin duda no imponemos condiciones. Pero sí el Uruguay tiene capacidades importantes en materia de presentación internacional, de seriedad, de prestigio, que le pueden permitir en un momento complicado tratar de poner foco ahí y tratar de que los grandes también miren con eso con más atención. Lamentablemente el Uruguay no hizo nada sobre eso. No hizo nada en la presidencia pro tempore, no hizo nada con el tema de las vacunas, no hizo nada, y no tiene una política comercial que uno conozca que trate de atender esta situación, porque sin duda esto es heredado por el contexto mundial, pero bueno, uno tiene que también reacomodarse y pensar qué vamos a hacer. Y en ese sentido creo que hay un gran hueco importante, es decir, hay como una falta de política exterior y de política comercial que sin duda es notorio, y creo que el conjunto del sistema político y también los operadores privados y bueno, las diferentes empresas que trabajan esto lo notan y lo dicen no públicamente, pero me parece que es complejo, y creo que es complejo para el Uruguay todo, ¿no? Porque en realidad la suerte del Uruguay también tiene mucho que ver con cómo nos paremos en ese sentido, y bueno, y creo que ahí hay notoria falta de política. Ahora, en general, ahora que hablaste del Mercosur, ha cambiado bastante lo que ha sido por lo menos el paradigma de la unión de los mercados y en las últimas horas en ese sentido y de cómo se relaciona el Mercosur, ¿no? Pero en las últimas horas Brasil volvió a decir que quiere flexibilidad para negociar por su cuenta y que a su vez pretende bajar el arancel común. No se ve o no se vislumbra por lo menos una situación que vos digas es el Mercosur la herramienta para salir de la situación o es una herramienta adecuada en el medio de esta pandemia. Sí, yo creo que el Mercosur tiene muy mala prensa, ¿no? Sobre todo porque
pegarle al Mercosur es gratis, como es una cosa ahí, que nadie sabe. Es como pasa con las derechas xenófobas en Europa, le pegan a la Unión Europea y dicen, bueno, el problema es la Unión Europea, y después cuando triunfa el Brexit se dan cuenta que tampoco era tan malo estar dentro de la Unión Europea, y mirá el lío que tuvo Gran Bretaña para salir del Brexit, que todavía no salió. Entonces, digamos, creo que sin duda hay cosas para mejorar el Mercosur, y sobre todo para el Uruguay, que es un país que tiene una fuerte vocación exportadora y que nuestros principales productos de exportación y nuestro mercado están afuera. Pero también nosotros tenemos importantes preferencias para estar en el Mercosur. Entre otras cosas, es un mercado ampliado de más de 300 millones de personas. De hecho, nuestros principales productos que tienen que ver con la cadena láctea, no solo los quesos, sino también la leche en polvo, se exportan a Brasil, básicamente, y tienen un ingreso con aranceles cero. Y eso no lo tenemos en ninguna parte del mundo. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que ver, cómo nosotros podemos mejorar el Mercosur, y el Mercosur, yo soy muy crítico, yo creo que tiene una especie de muerte cerebral en términos de proyección futura, que eso me parece que es lo que más le falta. Es decir, el Mercosur tiene que ayornarse y repensarse de cara hasta el siglo XXI y a estos 30 años que va a cumplir, pero también tiene una importante y una importancia mucho más importante para Uruguay. Yo por lo menos pongo siempre 3 ejemplos que me parecen importantes. Uruguay recibe, en materia de exportación de bienes, de cada $4 que ingresa a nuestra economía, 1 proviene del Mercosur, ¿sí? De las exportaciones a Argentina, Brasil, en los países de la región. El sector turístico, básicamente el turismo receptivo, está asociado al turismo argentino, el turismo brasileño, el turismo chileno, paraguayo, pero tiene que ver con el Mercosur. Nuestro principal puerto, Puerto de Montevideo, y el puerto del kilómetro cero de la hidrovía Paraguay-Paraná, que es una de las importantes hidrovías del continente sudamericano, está asociado al transporte de cargas de mercaderías de Mercosur, sobre todo de Paraguay, y también tiene un importante traslado de carga de sectores del sur o del cono sur de América Latina o de América del Sur. Entonces, esas 3 cosas, el puerto, la logística, el turismo, el servicio y las exportaciones de bienes, son vitales para nosotros. Por supuesto que nuestro principal socio comercial hoy es China, pero si uno toma la globalidad, y hablando puramente de los chanchos, de los pesos, no hablando de los temas culturales, el tema de integración, la parte más estratégica, la soberanía, la integración, el tema, cuestiones que tienen que ver con otros aspectos, que tienen que ver con el tema de la seguridad y la defensa, sin duda creo que son elementos determinantes. Entonces, a veces esas cosas no se ponen en la balanza. ¿Por qué? Porque no sirven, porque no se ven, porque a veces es como le ha pasado a la sociedad uruguaya. Lo que está en el bolsillo piensa que siempre va a estar en el bolsillo, y a veces no puede suceder que eso se pierda. Entonces, para el Uruguay, y esa relación de amor y odio que tenemos con el Mercosur, yo creo que nosotros tenemos que tener siempre una vocación de que el Mercosur funcione, que el Mercosur funcione lo mejor posible. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una agenda externa del Mercosur como bloque, nos permite negociar en bloque con mucho mejor perspectiva que si fuéramos nosotros chiquitos con un mercado chiquitito. Porque en realidad nadie se pelea para negociar con nosotros. Eso lo dijo el canciller el otro día. Nadie se pelea para negociar con Uruguay, un mercado de 3,5 millones de habitantes. Sin embargo, se actúa de otra manera, ¿no? Bueno, porque una cosa son los que se dicen y otra cosa es lo que se hace. Vos ponías el ejemplo de Brasil. El gobierno brasilero debe ser el gobierno más enemigo del Mercosur que ha tenido en los últimos años, incluido el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que tuvo una vocación de liderazgo latinoamericano. Brasil es un país que tiene que hacer funcionar el Mercosur, la UNASUR, porque en realidad es el líder regional del continente. Por su soberanía tiene que hacerlo. Brasil comparte límites con todos los países de Sudamérica, menos con uno. Es decir, que a la región le vaya bien es vital para que a Brasil le vaya bien. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, y eso es una consideración política, nosotros tenemos en el gobierno brasileño la presencia del peor gobierno brasileño en términos de posición nacional. Estoy hablando, ni siquiera estoy hablando de defender los intereses del Uruguay. Están dejando de lado la posibilidad de construir un liderazgo regional. Que eso se lo propuso Fernando Henrique Cardoso, se lo propuso desde la salida de la dictadura hasta acá, y creo que era una política exterior, una línea política exterior muy importante, y eso hoy no está arriba de la mesa. Por supuesto que están haciendo esta pantomima de Brasil no necesita del aval de Uruguay para negociar con China, con Estados Unidos. Va y negocia. ¿Por qué lo dice y no lo hace? Porque no puede hacerlo, porque entre otras cosas, el sector industrial de las autopartes, de la cadena automovilística, está netamente asociada con Argentina. Es decir,
las exportaciones de la industria argentina son parte del desarrollo de la industria brasilera, es decir, no se explica uno sin la otra. Entonces a veces hay como elementos, que esto está bueno analizarlo más en términos concretos, no es para que a veces tienen que trascender, y a veces como los gobiernos están tironeados por las dinámicas nacionales, bueno, ponen en un tercer actor la responsabilidad de cosas que es verdad, porque en política exterior, para que las cosas sucedan, no alcanza con diplomacia presidencial, no alcanza con hacer un asado, regalar un cuchillo al presidente, decir que te llevas bien, que te regalen una camiseta, eso está bien. Sí, son señales. Sirven para los titulares, pero... Vos decís, Daniel, entonces que es como que el mensaje tanto de Bolsonaro, de esa política no al Mercosur, qué sé yo, de ese negacionismo, si se quiere, al bloque regional, y también algún mensaje que se está emitiendo por parte de nuestro gobierno nacional, es más un mensaje interno, digamos, para la política entre casa que para lo que realmente termina sucediendo, ¿no? Teniendo en cuenta los números que vos decís, si nosotros de 4 dólares que recibimos por cosas, uno viene del bloque regional, de los vecinos que tenemos, digamos, ya no pasa ni por ser un tema ideológico, sino que es más monetario, digamos, ¿no? Y yo creo que a veces hay como cierta retórica. Este gobierno es el acusado, creo que de manera precisa, de que a veces funciona como una agencia de publicidad. Es decir, hay grandes anuncios, pero después cuando vas a la letra chica, no hay nada. Es decir, no encontrás ni una línea de trabajo, porque en realidad la política comercial del Uruguay, la política industrial, la política agropecuaria, tiene una institucionalidad muy fuerte en Uruguay, ¿no? Es decir, hay grandes cámaras empresariales, trabajadores también organizados, organizaciones institucionales que representan, yo que sé, el INAC, el INALE, es decir, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y Servicios, es decir, hay por suerte una bruta gama de posibilidades para apoyarse, para generar una política exterior robusta, y en realidad acá lo que se decide es hacer una reunión con un presidente, decir que, nada más, lo que pasó con el de Paraguay, que para mí fue desastroso. Invitamos al presidente de Paraguay a hablar sobre el Mercosur. El día anterior, el canciller de Paraguay dice que en realidad ellos quieren negociar en bloque, o sea que lo que íbamos a hablar ya te dijo que no te escupió el pastel, como dice en términos concretos. Y antes de la reunión con la calle Pou sale el presidente Aldo Benítez hablando de las vacunas con Rusia, cuando Uruguay todavía ni siquiera había logrado, que hoy por suerte están en suelo uruguayo. Entonces, sin duda creo que ahí hay mucho de tratar de hacer un esfuerzo, pero los esfuerzos en eso son mucho más importantes. Es decir, la política exterior es una cosa compleja. Es decir, algunos hablan que la política exterior es la guerra sin armas, ¿no? Y es justamente tratar de evitar la guerra. Para el Uruguay es esencial, porque en realidad nosotros, nuestra condición de país soberano revierte en una buena actitud diplomática, de poder relacionarnos con el mundo, de tener buenas relaciones con todo, comercial hasta que se descuide, pero sobre todo defender nuestra independencia y soberanía. Y creo que ahí falta un poco más de mirada estratégica y no tanto actuar en los grandes titulares que de repente puede salir algún portal, te puede servir para algún opinión de estudio que te van a dar que tenés 54% de coso, pero para el Uruguay, para el trabajo nacional, para la gente que vive el día a día, que está sufriendo la olla, todo eso es vital lo otro, y eso me parece que es lo que falta hoy, ¿no? Bien, estamos conversando con Daniel Casciani sobre temas más que interesantes y que a veces nos parecen lejanos, pero a veces, o sea, sin el a veces se nos va la cotidiana, ¿no? El ir al almacén, el tener la plata en el bolsillo, claro, repercute en todo eso. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos para la segunda parte de esta entrevista. Panorama 1410, el diario en la radio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Continuamos aquí en Panorama 1410, estamos con el diputado Daniel Casciani compartiendo la mañana, tomando unos mates también, cada uno con su mate, vamos a hacer la declaración en el caso, si no... Pero hagamos la salvedad, porque si no... Sí, hay que hacerlas rápido, las salvedades, porque si no la gente dice, ¿sabes? Las redes empiezan a explotar después, no se cuidan. No se cuidan. Lapidado en las redes sociales. Claro, sí. Bueno, Daniel, todas las cuestiones económicas y todo este planteamiento con el que estábamos hablando, del que veníamos hablando, de cómo Uruguay se relaciona con el mundo, hay que tener claro que esto a veces parece lejano para el común, para un ciudadano común, pero esto le repercute claramente en el bolsillo en una situación que ahora recién hace instante comentábamos fuera del micrófono, se deteriora rápidamente.
Sí, sí, sin duda, y eso tiene un rebote en materia doméstica brutalmente. Solo para poner un ejemplo de la cuestión turística que hablábamos, de la disminución de más de 2.000 millones de dólares de ingresos, que además la propia CEPAL establece que esto va a seguir por lo menos 2 o 3 años más, porque en realidad acá en un momento se dijo que esto iba a ser una caída muy pronunciada, pero que íbamos a tener una recuperación como rebotando, y que en menos de un año íbamos a estar mejor que el año anterior. Y hoy todo el panorama económico internacional te dice que en realidad la caída es pronunciada, que en algunos casos fue más pronunciada de lo que se pensaba, pero que además la recuperación va a tardar mucho. Y en materia turística, la propia CEPAL dice, bueno, se perdieron 2.000 millones de dólares este año, pero en realidad en los próximos 2 o 3 años va a haber también una pérdida de 1.500 millones, o sea que en realidad no va a haber una recuperación tan rápida como se pensó, y eso es un problema desde el punto de vista de una cadena que representa un porcentaje muy importante del PBI, pero además representa más de 110.000, 115.000 empleos directos. Es decir, no solo de los hoteles y los grandes hoteles, que sin duda tienen un peso importante, sino de los pequeños comercios, los restaurantes, los comercios chicos que vendían, yo qué sé, yo veo siempre la feria en la Plaza Independencia, en la Plaza Matriz, donde en realidad cuando venían los buques turísticos y bajaban al puerto de Montevideo, también se vendían cosas. Es decir, en realidad el turismo también tiene una distribución interesante del ingreso, y eso se está perdiendo. Ahora, y eso se va a seguir perdiendo y necesita de políticas activas. Yo hablaba ahora entre pausas porque a mí me llamaba la atención, no sé, que lo que existe también cierto apagón informativo sobre determinadas noticias, ¿no? Hablamos mucho sobre el escenario del rango meta de inflación, hablamos mucho sobre cómo va a estar el déficit fiscal, hablamos mucho del ajuste de las cuentas públicas, pero no hablamos mucho del rostro, de lo que significa eso, ¿no? Es decir, si uno ve el indicador, y tuvimos que hacer una interpelación para que alguna autoridad oficial lo reconozca, en el último año se aumentó un 40% la pobreza en Uruguay. Es decir, no se aumentó. Las políticas que se establecieron para atender la crisis sanitaria que generó una crisis económica fueron tan insuficientes que aumentaron un 40%, 4 puntos de pobre. Son casi 100.000 personas más arriba de la pobreza. Desocupados. Hay más de 60.000 personas que antes tenían una ocupación que ahora están desocupados. Es decir, esos son 2 o 3 puntos de desocupación más. Pero en términos relativos son casi un 20%, se aumentó la desocupación. Si ustedes ven esos solo dos indicadores sociales, que en un año sucedió eso, ni que hablar de los ingresos de los hogares, que se redujo porque hay mucha gente que tiene trabajo pero que cobra menos porque está en seguro de desempleo, o porque en realidad cobra menos porque trabaja menos horas, o en el aumento de las tarifas, o en el incremento de precios de las cosas. A todos estos días nos llegó el aumento, es decir, el mes de febrero con las tarifas, con el aumento de tarifas que se hizo en enero, a partir de enero. Es decir, y todos vimos que eso aumentó y ha aumentado todo menos los ingresos de la familia, es decir, los salarios en términos reales. Entonces, eso ha sido un sacudón importante y me parece que y eso después tiene un rebrote ¿en dónde? En el comercio minorista, en las pequeñas y medianas empresas que viven básicamente del mercado interno. Es decir, si vos le sacás, además haces un ajuste no solo de tarifas, sino también reducís lo que vos gastás por parte del Estado en inversiones, para mover la economía, ¿no? Para hacer alguna ruta, y gastás menos en lo que haces como Estado para atender la situación social, la situación de salud. Todo eso genera que vos le estás quitando un montón de recursos y estás secando como una plantita, como si fuera una plantita y vos no la regás y le sacás de repente todos los días, le dabas agua, le sacaste el agua, lo estás secando. Salvo que tengas una tuna, o sea, salvo que las grandes corporaciones que tienen espalda, después lo demás se muere. Es decir, entonces acá hay como una aplicación yo siempre digo, un darwinismo económico, es decir, bueno, el grande se va a comer al chico y como no hay políticas activas para defender al chico, el chico o cierra. Uno va por el 18 de julio, 8 de octubre, en cualquier ciudad del interior y ve los carteles de comercio que se alquilan, ¿no? Es decir, kiosquitos que de repente vos veías que la estaban llevando, porque acá no quiere decir que estábamos tirando manteca al techo hace un par de años, pero lo que digo es que esto se recrudeció. Y lo que más nos asusta es que en realidad la perspectiva es más compleja, porque en realidad la economía no va a crecer tanto, ¿no? Se dijo que no iba a crecer tanto el año pasado, decreció más, o sea,
fue más duro el golpe, no va a crecer como se dijo, la inflación no va a ser tanto, el precio del dólar va a seguir subiendo, las inversiones no llegan, las inversiones privadas tampoco, porque en realidad ¿quién te va a invertir si en el clima de negocio, ¿no? Si no hay una economía que más o menos funcione y está medio... Tanto es así, esto es tan evidente que el cuestionamiento de la política económica del gobierno lo hacen los propios integrantes del gobierno, el Partido Colorado, el Partido Independiente, con su ministro de Trabajo, hizo una conferencia de prensa presentando medidas económicas, cabildo abierto. Entonces, sin duda creo que hay un escenario donde en realidad hay un cuestionamiento de la política económica, hay un cuestionamiento de los resultados de la política económica, no son los que se esperaban, y además el panorama es más complejo, porque en realidad la recuperación es más lenta, la situación... uno de repente tenía algunos ahorros y el año lo pasó, o tenía de repente un ingreso fijo y más o menos lo fue llevando, pero este año ya no. Entonces, no está fácil. Y creo que ahí hay que ver cómo nosotros podemos también, desde el Parlamento, un espacio que integramos todos los partidos políticos que tenemos representación parlamentaria, pero que también la sociedad, los trabajadores, los empresarios, las organizaciones sociales, es decir, todos pueden confluir ahí en poder también generar mecanismos de entendimiento para hacer algunas medidas concretas para atender a la gente. ¿Por qué crees, Daniel, que algunos interlocutores de la oposición ahora critican las medidas económicas del gobierno, pero a su vez votaron un presupuesto donde, digamos, asigna, por ejemplo, menos recursos a ACE, asigna menos recursos a áreas importantes? Sí, yo creo que sí, ellos son responsables del ajuste, eso es verdad. Y creo que puede ser en términos más diplomáticos, capaz que no pensaron que iba a tener el resultado que pensaron. Nosotros se lo dijimos, estamos haciendo un ajuste en el medio de una crisis sanitaria, donde ni el Fondo Monetario Internacional, que es el más ajustador de los organismos internacionales del mundo, está diciendo que hay que hacer un ajuste. Entonces capaz que pecaron de demasiada confianza, al ser bueno. Yo creo que en términos generales se comieron la pastilla y están convencidos de que en realidad el Uruguay avanza en la medida de que en realidad exista una menor presencia del Estado para solucionar las problemáticas de la gente. Y nosotros somos convencidos de que en realidad nosotros tenemos que tener un Estado eficiente, que tenga presencia, que construya políticas sociales, que construya políticas públicas de desarrollo, que intervenga en la economía, que sus empresas públicas tengan presencia para poder también generar mayor dinamismo económico. Nosotros tenemos la mejor empresa de telecomunicaciones del continente y es pública. Y el año pasado se invirtió menos plata de lo que se dijo que se iba a invertir. Cuando en realidad vos estás en un proceso de cambio tecnológico y donde en realidad las grandes corporaciones transnacionales están invirtiendo en eso. Y no solo no invertimos, sino que además subimos las tarifas diciendo que tenemos déficit, lo cual es inentendible. Entonces, creo que ahí hay una matriz ideológica que también debe estar por detrás de eso, de que considerar que en realidad el Uruguay avanza a la medida de que se le da más posibilidades al Maya Oro. Y nosotros, los que somos del pelotón, sabemos que ni las miguitas llegan al pelotón a veces, ¿no? Esta película ya la vimos en la década del 90, nos decían, tiene que crecer la torta para que ahí se desborde y derrame. Y no derramaba nunca, ¿no? O derramaba siempre para el mismo lado, porque claro, crecimiento había. Entonces, creo que ahí hay... Pero lo importante es que hay un sinceramiento. Eso es lo importante del hoy. Es decir, bueno, creo que tanto el Partido Independiente, el Partido Colorado, Cabildo Abierto están reconociendo de que fueron insuficientes las medidas, de que hay que cambiar y que la política económica no es suficiente. Entonces me parece que ahí también hay que poner el foco. ¿Por qué? Porque el Parlamento tiene una carta... El año pasado el Parlamento funcionó muy mal, funcionó como a demanda, nos metieron la ley de urgente consideración, el presupuesto, 1.200 artículos en 180 días, andá a discutir al cuartito. Nos hablaban de democracia, de que el Parlamento iba a ser el lugar donde se... Por lo menos el año pasado faltó bastante. Esperemos que este año puede ser así. Bueno, con ustedes de la oposición al momento no han hablado, porque uno dice, bueno, mirá, las medidas que por ahí están presentando algunos interlocutores, bueno, Cabildo quiere gastar 4 puntos del PBI. El Fondo Monetario, vos hablás del Fondo Monetario, viste que pone Uruguay en los países que gastó menos del 2,5%, o sea, estamos en rojo nosotros, México y países, por ejemplo, de África Central, ¿no? ¿Han hablado con ustedes acerca de este tipo de propuestas? Yo estuve leyendo algunas propuestas de tu sector, del MPP, y hay algo muy interesante que te iba a preguntar cómo pensaban implementarlo en caso de que esto sea aceptado, que es como construir una especie de sistema de productos cuidados, digamos, ¿no? Por ejemplo, que el azúcar, si te sale 40 pesos el kilo, mantenerlo ahí, frizarlo por un determinado tiempo. ¿Cómo se piensa implementar esto? Y si tienen
tienen pensado por ahí dialogar con gente también que forma parte de la coalición. Sí, a ver, nosotros hicimos un conjunto de propuestas, el lunes las presentamos, más de 20 propuestas que son bastante amplias y está bueno de repente conversarlas, pero que sobre todo tienen un sentido, es decir, bueno, real, la sociedad está complicada, el ingreso de los hogares está complicado, la situación económica de los hogares está complicado, la gente tiene falta de laburo y sobre todo se empieza a instalar algo que es más complejo y que es más subjetivo, que es, bueno, esto no va a cambiar, es decir, o cambia para peor, ¿no? Está cambiando para peor, es decir, la situación económica del Uruguay. Y cuando subjetivamente ese chip se mete en la sociedad, uno empieza como a retraerse, ¿no? Es decir, bueno, está el que tenía unos mangos para invertir en algo, y dice, ¿para qué voy a invertir si esto no sabe, ¿no? Ni que me voy a ir, no voy a abrir esto. Entonces, eso es subjetivamente es complejo desde el punto de vista porque es el pesimismo instalado. Y eso es creo que es una complejidad mayor. Nosotros quisimos hacer un conjunto de propuestas al Frente Amplio y sobre todo justamente para dialogar, porque decir, bueno, si todos estamos de acuerdo que la política económica no ha dado su fruto, que fue equivocada, nosotros se lo dijimos, se lo advertimos, pero no nos dieron bolilla, pero ahora se están dando cuenta. Bueno, busquemos posibilidades de encontrar puntos de entendimiento. Nosotros tenemos como frente 42 votos en la Cámara de Diputados, algunos en el Senado, pero no se alcanza para aprobar las normas. Entonces tenemos que dialogar. Y ahí nosotros pusimos una serie de medidas que me parece que son interesantes. Pueden ser otras, incluso se pueden modificar, porque la idea de esta... Claro, la voluntad de ustedes es dialogar y claro, es bueno, mover un poco. Nosotros citamos a 5 ministros ahora en febrero, porque si, bueno, entonces tenemos que hacer que el Parlamento sea un lugar de trabajo. Nosotros queremos que el Parlamento funcione. Y bueno, ahí tenemos, por un lado, nosotros producimos una canasta transitoria de servicios públicos, es decir, bueno, mucha gente que se está no pudiendo pagar la luz, hay más de 40.000 personas que están atrasadas, la UTE por suerte no los corta, pero en realidad hay una situación de atraso importante. Todos sabemos lo que pasa, lo que vimos en la crisis del 2002, cuando uno se empieza a atrasar en las cuentas, que después se empieza a perder la formalidad, y esa formalidad después recuesta, ¿viste? Es como una calecita, después para engancharse de vuelta es complejo, y el Estado le cuesta, ¿no? Entonces, queremos hacer una canasta transitoria para que las familias que están bajo la línea de pobreza, bueno, tengan hasta 300 kilowatts de energía, 15 metros cúbicos de agua, una cantidad de, creo que son 10 gigas de datos de Antel, puedan tener de manera gratuita, transitoriamente, cosas que les permitan tener servicios. Ahí sería impensado que a alguien le corten el agua en el medio de una crisis sanitaria, esperemos que así no suceda, pero en realidad hay una realidad. Entonces me parece que eso es como una forma también de decir, bueno, demos un sostén a esto. También hay cosas que tienen que ver con la posibilidad de extender el seguro de desempleo, elementos que a nosotros nos parece importante, que tiene que ver con el incremento de precios, que vos decías, bueno, no puede ser que los alimentos crezcan de manera desproporcionada a sus precios, y me parece que también en un momento complicado hay que ver cómo nosotros hacemos un esfuerzo para que eso esté limitado, y justamente en un momento donde hay menos ingresos, donde vos tenés menos empleo y donde tu salario no crece como el crecimiento de la inflación, o sea, estás perdiendo salario, los precios no suban más que eso, porque si no es un disparate, es decir, nos están saqueando de todos lados, y eso es un problema, y sobre todo para las familias más que viven de sus ingresos y que están más postergadas, porque en realidad quienes tenemos menos ingresos gastamos más en alimentos, gastamos más en esos primeros productos que de repente que tienen más ingresos, que gastan porcentualmente más en... O el alcohol en gel, que se puso de moda, que subió estrepitosamente, y yo que sé, a mí no me da para comprar un alcohol en gel. No tapabocas, claro. Pero eso también tiene que ver con el tema especulativo, ¿no? Tratar de regular sobre eso también. Sí. Yo creo que ahí hay como varios aspectos. Y después hay otros temas que a nosotros nos interesa meter arriba de la mesa. Uno tiene que ver, es un tema muy importante, que es, bueno, es verdad, el sistema de salud hizo un esfuerzo importante, los trabajadores del sistema de salud, los médicos, para atender la pandemia, y eso creo que fue también, como vos decías, como el sostén que nos permitió tener más o menos hasta octubre, noviembre, con una contención. Pero es verdad que todos estos meses se atrasaron muchas prestaciones que se daban. Si cualquiera que habla con cualquier vecino sabe que de repente iba al hospital a pedir una hora para un oftalmólogo, un coso, y decían, lo atendemos por teléfono, ¿no? Oftalmólogo por teléfono, una cosa medio rara, pero no hay forma. Sí. O no te atendemos, y está bien, se hizo un esfuerzo. Ahora, todo ese esfuerzo que se hizo hay que tratar de reorganizarlo para que esas prestaciones, que de repente no eran una emergencia hace un año atrás, hoy ya empiezan a tener otra dificultad. Entonces, también queremos que el sistema de salud se reorganice en ese sentido, que también se puedan organizar las camas de CTI para que no falten. Es decir, hay como una serie de iniciativas que tienen que ver con el sistema de salud para seguir fortaleciéndolo.
Y después hay otros temas que a nosotros nos parece importante que tienen que ver con el tema del comercio minorista y las micro y pequeñas empresas. Es decir, las micro y pequeñas empresas representan casi 650.000 trabajadores o empleos del Uruguay, más de 110.000 empresas en Uruguay. Había 170.000 al principio del año 2020, hoy hay un 10% menos, es decir, hay casi 17.000 empresas que dejaron de funcionar, que cerraron, algunos que pasaron a informalidad. Y ahí me parece que hay un mensaje fuerte. ¿Por qué? Porque en realidad viven del mercado interno, porque generan mucho trabajo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es que no hay por lo menos una atención importante. De hecho, conocimos por declaraciones públicas del presidente de ANMIPE, que es una de las instituciones más representativas de las micro y pequeñas empresas, que el Ministerio de Economía ni siquiera los recibió. Para empezar en términos más institucionales, pero además sabemos que hay un problema en términos de mercado, y nosotros queremos también atender esa situación. Por ejemplo, ahora va a empezar las clases de secundaria y primaria, esperemos que empiecen bien, porque ya está bastante complejo, pero todos ahí sabemos que hay cantinas, y básicamente son atendidas por mujeres, pequeños emprendimientos familiares. Y claro, el año pasado casi que no laburaron. Y para empezar a laburar este año le piden el certificado de estar al día con el BPS y DGI. Y muchas veces tienen un empleado que les ayuda en la parte de atender a hacer la comida, pero a veces se han atrasado en esas cosas. Y no solo están condenados por haber sufrido lo que sufrimos todos, de tener una falta de trabajo, sino que ahora les exige el propio Estado una certificación de estar al día del BPS y DGI que no pueden cumplir. Entonces también es un doble problema. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, para las pequeñas y medianas empresas, para las micro, bueno, vamos a hacer que el BPS y la DGI se puedan extender los plazos de pago, que algunas que tengan que ver con el tema del el adelantamiento del IVA o del IRAE no se pague ahora porque son momentos complicados, que se pueda también atender situaciones donde en realidad se pueda promocionar el empleo, que me parece que es importante. Entonces nosotros proponemos que se exonere el aporte patronal, lo que pagan los patrones para cuando contratan a un trabajador, pero que también haya un compromiso de esas empresas de contratar a ese trabajador, si el aporte patronal se exonera por un año, por 2 años, es decir, un año más un año más, y eso también tiene una doble posibilidad. ¿Por qué? Porque por un lado vos lográs que haya mayor empleo, y al haber mayor empleo hay mayores ingresos, y mayor ingreso hay más mercado, y eso le permite a la propia pequeña y mediana empresa también, al mismo tiempo de que ayuda al país, también ir generando mayores posibilidades de desarrollo para su propia empresa. Y también temas que tienen que ver con el comercio de cercanía y con el comercio minorista también de la frontera, que ha sido un comercio bastante afectado. Nosotros estamos proponiendo que pueda haber una ley integral de fronteras, y que así como hoy de repente los uruguayos podemos comprar vía internet hasta $200, $300 y podemos traerlos al Uruguay, bueno, que en un momento complicado de cierre de fronteras, están pasando compleja la cuestión sanitaria, que de repente los uruguayos puedan también comprar $200, $300 en los comercios de frontera, en los free shop, y a su vez también que los pequeños comercios minoristas también de frontera, que están bastante afectados, así como se hace hoy con el IMESI a las naftas en la frontera del Uruguay, que por ejemplo se exonera una parte para que tenga un precio, bueno, hacer lo mismo con el IVA y con el IMESI, cosa que vos puedas también soltar un poco la rienda y que ahí pueda haber un poco mayor nivel. Estas son todas como ideas para tratar de... Hay más, pero me parece que la idea justamente es esa, es decir, hay que tener políticas activas para implementar. Claro. Eso lamentablemente está faltando en la política económica. Hablamos del déficit fiscal. Están muy preocupados por los grandes números en general el gobierno y las autoridades del gobierno. A veces en estas cuestiones... en esto de los promedios, como decía Mujica, los petizos se ahogan, y en esto es real, porque uno busca y piensa, no, bueno, son todas medidas paliativas para la gente que está en un problema, sobre todo las pequeñas empresas están en un problema que, si bien afecta a los grandes, no los afecta en la misma medida. Esa es una cuestión clara. Pero a lo que uno se queda pensando es si será suficiente con atacar en estas pequeñas empresas como para que se reactive de tal manera la circulación económica para que se sostengan, ¿no? Yo creo que por un lado estas son medidas para tratar de mitigar la situación, es decir, para ir llevándola y para que esto no se termine de caer tan drásticamente, ¿no? Uh-huh. En realidad la cuestión de fondo es cambiar la política económica del gobierno. Es decir,
Esa es la Sí. cuestión de fondo. Porque Ahora, en realidad, ¿cuánto- si vos no tenés una línea macro que vaya con estas pequeñas iniciativas, puede ser, no puede, pero bueno, para la gente que está en la llaga, siempre tirarle algo siempre es importante porque Sí, última sí, genera sí, como expectativa siempre. positiva. También lo decíamos antes de que llegaras, a veces la situación de las personas no espera las discusiones políticas y el llegar a un acuerdo, las cosas apremian y hay situaciones que sí son apremiantes, ¿no? Pero en esto de pensar en los grandes números, ¿no? Como piensa el gobierno, como piensa la ministra de Economía, ¿cuánto puede afectar estas medidas? ¿Hay que endeudarse para estas medidas? ¿Cuánto nos puede afectar realmente a las macro números, a los macro números? Sí, mirá, hicieron caja con el fondo coronavirus, dijeron que gastaron 100 millones de euros menos de lo que habían previsto, o sea que ahí ya tienen, ¿no? Uh-huh. Lo cual es una señal muy compleja, ¿no? Ahora, yo creo que hay que salir un poco, a veces uno piensa, se da como la idea de que algunas autoridades nacionales viven en una burbuja, ¿no? Es decir, como que no están empapadas de los problemas de la gente, del que vive día a día, del que va a hacer la feria y pone una manta para vender un poco porque en realidad o perdió el ingreso o porque el ingreso no le da, o el que va al almacén y le pide fiado o compra, ¿no? Todos vamos al almacén de barrio y empezaron a pasar de vuelta los paquetitos de medio kilo de las cosas que antes se vendían de a kilo, empezó a crecer la libreta del fiado del almacén que antes no te daba y ahora empezó a dar porque en realidad sus clientes son esos. Entonces esa realidad concreta, que es la que estamos viviendo muchos uruguayos y uruguayas, son las que a veces los grandes números no los ponen en evidencia, y me parece que eso es una complejidad superior, porque en realidad uno puede tener mejores o mayores medidas y a veces hasta incluso no haber señaladas indicadas, pero de repente después reverlas. En este caso me parece que no está ni en el radar de algunas autoridades, y eso me parece que es complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene esa capacidad de ponerse o estar en el lugar, bueno, la realidad muchas veces pasa por lo que uno vive. Me parece que eso es complejo. Y bueno, y creo que sin duda estas medidas, algunas requerirán un esfuerzo, pero creo que el esfuerzo también revierte, o por lo menos es mejor y sobre todo genera un efecto que es importante, porque si vos generás mayor empleo, se generan mayores aportes al BPS. Si generas mayor empleo, el boliche paga un poquito más de IVA. Es decir, hay como una medida que termina siendo redistributiva en términos generales y me parece que eso es lo mejor. Y eso es lo que hoy falta, ¿no? Es decir, una falta de política activa de empleo. Nosotros ahora, a mediados de junio, vamos a discutir las pautas salariales, ¿no? Los trabajadores. La línea que está mostrando el Poder Ejecutivo son lamentables, ¿no? Si yo escuché ahora el ministro de Trabajo diciendo que en realidad en las pautas salariales iba a poner la vacunación. Está bien. Importante, ojalá todos nos vacunemos, ojalá esté la vacuna para hacerlo, pero en realidad me parece que el gobierno le erró a las expectativas de crecimiento. Eso va a generar mayores niveles de crecimiento del salario, y en vez de decir, bueno, vamos a tratar de mejorar esa situación que ya de base es más desigual a la que prevíamos, ni siquiera estamos hablando de mejorar el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Entonces, y ni que hablar de cómo mejoramos el nivel de empleo del Uruguay. Es decir, vos tenés que tener, yo que sé, una fuerte presencia de la inversión pública, activar la inversión en la construcción, en carreteras, ¿no? Es decir, en el 2008 se hizo eso. Si vos venía una situación compleja, hagamos un plan, convoquemos al sector privado, dialoguemos, y eso ahí no hay nada. Es más, yo digo, para mí hay una cosa que esto seguramente va a ser para el futuro, pero me parece que tiene que el Uruguay tiene por constitución un Consejo de Economía Nacional. Se arregló por ley, hay que cambiarlo porque tiene una integración que me parece que es dispar, pero yo creo que sería momento, si no atendemos esta situación de crisis que se está dando en el Uruguay, yo creo que sería momento de convocar un Consejo de Economía Nacional donde puedan estar todas las cámaras empresariales, trabajadores, los partidos políticos, para dialogar sobre estos temas, porque esto es un tema de país, de Estado. No se resuelve en la Torre Ejecutiva o en Rocha o en cualquier lugar. Esto requiere de mucho diálogo y mucho... Es lo que hacía Chugarri.
Sí. Hoy falta mucho más Achugarri y sobra un poco más la calle Pou, me parece. Daniel, recién hablabas de las vacunas. A todos los que nos visitan le estamos preguntando si cuando toque te vacunás. ¿Tenés como opción vacunarte? Sí, yo soy hincha de la vacuna La Soberana, 2 de Cuba. Sí, así que si logramos que venga esa, me vacuno con esa. Porque es de las mejores. No sé si... Está en fase 3, está en fase 3 y tienen capacidad de producción para 100 millones. Es la única vacuna latinoamericana. Yo creo que nosotros dijimos hay que poner el foco en esa vacuna, en la vacuna Sputnik. Después te dicen que no tienen problemas ideológicos, pero no te agarra ni una de esas, ¿no? Pero... Daniel, una consulta a la pasada, ¿no? De las medidas del PIT-CNT, no nos da el tiempo seguramente para desarrollarlo, acerca del uso equitativo de las camas de STI, que están uno de los puntos de ustedes. Una consulta a la pasada, ¿han dialogado con autoridades de la salud, con el ministro, por ejemplo? Y bueno, la corta, si podés responder, ¿cómo se piensa hablar con las mutualistas, digamos, para que no dependan al lugar donde vivís o donde naciste, las camas STI que tenés de repente se caen de gratis? Nosotros hemos hablado con las autoridades de la salud, con el ministro, con las autoridades de ACE, los hemos convocado también a las comisiones del Senado, de diputados. Hemos también hablado con el Sindicato Médico del Uruguay, con la Federación Uruguaya de la Salud, y con la Federación Uruguaya de Salud Pública, la Enfermedad de Salud Pública. Hemos hablado con todos y además queremos que a partir de también estos proyectos podamos también conversar, porque seguramente hay iniciativas que de repente de ese sector hoy no las vemos y que creo que sería importante tener un canal de comunicación, porque a veces el gobierno no lo atendía y me parece que eso es importante. Y bueno, y me parece que también parte de esta discusión tiene que ver con eso, es decir, cómo hacemos para mejorar un sistema sanitario que ha sido estresado por el uso y la atención al COVID, que ha tenido buenos resultados, que se ha desbordado y ahora los indicadores de los últimos días es bastante complejo, volvimos casi a 1000 casos de contagio, eso genera que la curva se haya aumentado y eso también genera preocupación. A mí me genera preocupación sobre todo por el sector educativo, ¿no? Es decir, bueno, ni que hablar, ayer conocimos una noticia, yo no sé si ustedes están al tanto, de que hay 15 docentes de secundaria de San José, de un liceo 1 de San José, que se le había iniciado una investigación administrativa en el periodo pasado, que se había archivado, que se desarchivó de manera rara y que 2 días antes de empezar las clases se sanciona a 15 docentes con un sumario, con retención de haberes por hacer actividades proselitistas, es decir, por informar en las inmediaciones de un liceo en contra de una campaña que se estaba haciendo, que la propia Federación Nacional de Profesores de Secundaria había adherido para tratar de que no se logren los votos. Entonces, eso sin duda es complejo. Eso no había pasado desde la salida de la lectura para acá nunca. Pasó en estos días. ¿Sí? Y ahí hay todo elementos que hay que empezar también a ver, ¿no? Es decir, cómo se están, en cierto sentido, afectando derechos fundamentales que son complejos, ¿no? Es decir, el debate sobre la LUC tiene mucho de eso. Como la hicieron express, ¿no? Rapidito, 90 días, y la sacaron rápido. A mí me parece que está bueno también que estas cosas se puedan primero denunciar y que se puedan conocer, y que también las autoridades den respuesta, ¿no? Porque no se entienden muchas cosas, ¿no? Es decir, uno tiene opiniones diferentes. Por suerte, el sistema educativo uruguayo es bastante plural en el sentido, hay libertad de cátedra, eso también genera muchos debates desde el punto de vista de las orientaciones que se puedan tener por parte de algunos lineamientos de política, pero me parece que es complejo cercenar la posibilidad de que, en este caso, trabajadores y trabajadoras de la educación pública, fuera de las instalaciones del liceo, puedan realizar una actividad social y pública. Me parece que eso es complejo y bueno, también estamos en eso. Perdoná que no tiene que ver con las cámaras de STI, pero me parece que también es importante poder informarlo y también estar en la situación. Pero bueno, siempre quedamos a las órdenes para poder seguir conversando largo y tendido. Bueno, estuvimos en la mañana conversando en esta primera entrevista con Daniel Casciani, diputado nacional por el Frente Amplio. Como siempre quedaron muchos temas, muchas cosas para conversar, pero agradecerte como siempre por estos minutos que te tomaste para venir hasta la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes para lo que precisen y bueno, para la próxima volvemos. 1410. Panorama 1410, el diario en la radio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, para estar al día con todo lo que sucede en lo nacional e internacional. Panorama 1410.